Entonces estamos resolviendo esta reacción vamos a utilizar el modelo de Abrami para resolver una reacción en cadena de A que se transforma en B y B que se transforma en C. Y si ustedes recuerdan, voy a poner por ahí las ecuaciones del modelo de Abrami. El modelo de Abrami siempre se escribe con una ecuación diferencial como estas. Siempre lleva K por T a la N por la fracción del reactivo. Y las ecuaciones que nos quedaron, el sistema de ecuaciones que nos quedó fue este. Lo voy a poner por acá. Es la ecuación de A, B y C. De nuevo, A participa en una reacción y tiene un solo término negativo. B participa en dos reacciones, una como producto y una como reactivo. Y C participa solamente como producto de la segunda reacción. Voy a poner aquí los datos. Voy a poner aquí la constante cinética de la reacción 1. Vamos a poner 1 por 10 a la menos 3 como constante cinética. Esta seguramente dependerá de la temperatura. Y vamos a poner la constante cinética 2. Constante cinética 2. Y los factores exponenciales n1 y n2. Vamos a poner aquí n1 y n2. Y vamos a poner 2 y 3, por ejemplo. 2 y 3. Y la segunda constante cinética, 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué reacción es más lenta? ¿La 1 o la 2? La 2 es más lenta, ¿cierto? La 2 tiene una constante cinética menor. Y lo que vamos a hacer ahorita es primero calcular cuánto vale K' y N' del modelo de Abrami. Porque aquí están en la forma experimental que las midieron. ¿Cómo le hago para calcular K' y N'? Le pongo aquí K1'. ¿Cómo calcularía K1'? Y N1'. N2'. Ustedes tienen las ecuaciones por ahí. Ajá, ok. Para la primera, para las N's, ¿cómo obtengo la N? Con N-1, ¿cierto? Aquí la voy a poner. ¿Cuál es la relación entre N y N'? Esta, ¿no? Entonces, despejando sería N menos 1. Y la otra N2 sería lo mismo, ¿no? N2 menos 1. ¿Y cómo sacaría a K'? K1' y K2'. K por N menos 1. N más 1, ¿no? N' más 1. Lo voy a poner acá, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que tengo que utilizar? Esta, ¿no? Pero aguas porque estoy despejando a la prima, ¿no? Entonces sería, este es igual a K. Estoy despejando a la prima. Sonó muy mal, ok. K por quién? Por N' más 1, ¿cierto? ¿Así está bien? Sí, ya despejada la prima. Vamos a darle Enter. Es la constante cinética 1 y la constante cinética 2 del modelo de Abrami, ¿cierto? Y ahora lo único que vamos a hacer es poner una gráfica con el tiempo. Le vamos a poner aquí gráfica con el tiempo. ¿El tiempo en qué? En segundos. Tiempo en segundos. Y aquí le vamos a poner la fracción de A, la fracción de B. Voy a poner XA, X de B y X de quién? De C. ¿Qué tiempo le vamos a poner aquí? Ok, le vamos a poner desde hasta 100 segundos, ¿les parece? De 0, 1, 2, así hasta 100 segundos. Van a ser muchos pasos de tiempo, no se preocupen. Ups, me pasé. Me pasé poquito. Vamos a ver qué pasa durante 100 segundos de la transformación de fase. Hasta ahí, ok. Ya tengo mis 100 segundos. Y lo que voy a hacer es, ¿cómo calculo cada una de estas? Ok, dice mi modelo de Euler,
dice mi modelo de Euler que lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que tomar al dato anterior, así lo voy a poner, al dato anterior. Tengo que tomar al dato anterior, que es xy, y sumarle ¿quién? La función f multiplicada por delta t. ¿Pero quién es f? Lo que está del lado ¿qué? Lo que está del lado derecho de la ecuación. ¿Quién es f? El lado derecho de la ecuación. O sea, si quiero calcular a quién, a xa, este es f. Menos k1 t a la n1 por xa. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cuál es el delta t? Aquí lo voy a poner. ¿Cuál es el delta t? ¿Cuánto le estamos dando de paso de tiempo ahorita? Un segundo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, entonces voy a copiar aquí simplemente la ecuación, la primera ecuación que está aquí, que es menos ¿quién? Menos K1, la voy a poner fija. Ah, pero es la prima, ¿cierto? Es esta. K1 prima. ¿Por quién? Por la temperatura. A K1 prima. Ups. ¿Por la temperatura qué? No, por el tiempo, ¿no? El tiempo a la N1 XA, ¿no? Tiempo a la, lo voy a poner aquí, a la N1, que es esta, por XA. Ah, cierto, perdón. Tenemos que poner cuánto hay al inicio, en el tiempo cero. Aquí hay que poner estos tres datos a mano. ¿Cuánto hay al inicio? Todo el sistema está 100% de quién? De A. Y hay 0 de B y 0 de quién? De C. Es más, lo voy a poner en porcentaje para que ustedes lo vean. Vamos a ponerle aquí porcentaje. Aquí hay 100% al inicio de A, 0% de B y 100% de C. 0% de C. Sale. Vamos a poner la ecuación otra vez. ¿Cuál es la ecuación 1? ¿Qué dice la ecuación 1? Menos K1 T1 a la XA, ¿cierto? Se va a poner aquí, es igual a menos K1 fija, ¿por quién? Por el tiempo a la que, a la N1 fija, lo voy a fijar, ¿por quién? Por la concentración de A. ¿Cuál es la concentración de A que voy a tomar? La del instante de tiempo anterior. Y todo esto lo voy a multiplicar por quién. ¿Por qué la voy a multiplicar? Toda la F la voy a multiplicar por quién. Por T. Voy a poner aquí paréntesis por T. ¿Cuánto vale el delta T? Un segundo. Lo voy a poner fijo. Y le voy a sumar quién. El X anterior. ¿Cierto? Va otra vez. La primera ecuación que escribí, lo que está del lado derecho es F. Lo voy a evaluar con la concentración que está aquí. Y está toda la ecuación de Abrami, ¿no? Menos K, T a la N por el tiempo, por la concentración, ¿sí o no? Todo por el delta T más el paso de tiempo anterior. Todo por el delta T más el paso del tiempo anterior. Y le doy Enter. ¿Qué le pasa a la concentración después de un segundo? Baja de 100 a ¿qué? A 99.8. ¿Cómo se escribiría la segunda ecuación? ¿Cuántos términos tengo que poner? 2. Entonces le pongo, esto es igual a, va otra vez, K1 fija, ¿por quién? Por el tiempo a la que, a la N1 prima, ¿sí o no? Fija, ¿por quién? Por la concentración de A, esta es la concentración de A, y ya tengo el primer término, menos la constante 2, ¿sí o no? La fijo, por el tiempo a la que, a la N2, tiempo a la N2, fija, por la concentración de B. Estoy escribiendo toda esta ecuación, ¿no? ¿Sí o no? ¿Desapareció? No, no desapareció. Ya tengo toda mi ecuación. Todo este es F, ¿no? ¿Sí o no? F es toda esta ecuación que está del lado derecho. Ya que tengo toda F, la multiplico por ¿quién? Por el paso de tiempo. La multiplico por el paso de tiempo, lo fijo. Más la concentración anterior de ¿quién? De X de B. Dice aquí, toma la concentración anterior de la que estás calculando. Concentración anterior de X de B. ¿Dudas, preguntas de cómo calculé esto? Va otra vez, sí.
No, porque siempre va a tomar el paso de tiempo anterior. ¿Cuánto hay en el paso de tiempo anterior? Y con F va a calcular lo que pasa al siguiente instante de tiempo. ¿Sí? Estos no van fijos, sí. Los que van al último, ¿no? Y me dice que aquí... Sí, perdón. Estos de aquí. Todos van fijos excepto el tiempo. Porque el tiempo se va a ir moviendo de 1, 2, 3. Ajá, pero es la composición del paso de tiempo que anterior. Siempre es del anterior. Siempre es con el paso de tiempo anterior. ¿Va? Sale. Vamos a poner el último. ¿Cómo quedaría el último? Este nada más es un término. Otra vez abro paréntesis. Pongo a F. ¿Quién es F? K2, prima. Lo voy a fijar. ¿Por quién? Por el tiempo. Este no va fijo. Elevado a la ¿qué? A la N2, prima. Fija. ¿Por quién? Por la concentración de C. Ah, no, de B, ¿no? Aquí es de B. Sí, ya ven, hay que tener cuidado aquí. No es la de C, es la de B. Cierro, este es F, ¿no? Todo este es F. La multiplico ahora por quién? Por el paso de tiempo, que es este, fijo. Más la concentración de C. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, le voy a dar Enter. Y ya, me dice que de C al instante de un segundo no se ha producido nada. O sea, le voy a recorrer. Vamos a ver qué tal le va a cada cosa. Vean que pasa el tiempo y se empieza a producir cada vez más de B. Y hasta que hay suficiente B empieza a producirse ¿quién? C. Poco a poco se empieza a producir C. Ese sería el esquema de la transformación de fase. ¿Dudas, preguntas de cómo se hizo el cálculo? Les voy a pedir que lo hagan ustedes. Yo creo que para el último. Le van a poner ahí números. Voy a graficarlo para que vean cómo se ve la curva. ¿En qué momento resolvimos las ecuaciones diferenciales? En ninguno. Ya vieron que no resolví la ecuación diferencial en ningún momento. Son tres ecuaciones simultáneas. 1, 2 y 3. ¿Qué hice? Lo único que hice fue tomar al lado derecho y le llamé F. Y apliqué el método de Euler, que es esta ecuación de aquí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, lo primero es escribir mis ecuaciones diferenciales, saber cómo escribirlas. Lo segundo es que aplicar el método de Euler y predecir qué le va a pasar a los siguientes instantes de tiempo. Sale, voy a hacer la gráfica. Insertar, lo vamos a poner aquí. Curvitas y puntitos. Y le vamos a poner seleccionar datos, agregar. Nombre de la serie le vamos a poner la concentración de XA. Valores en el eje X, el tiempo. Y valores en el eje Y, la composición o el porcentaje de A que hay en el sistema. Y le damos a aceptar. ¿Qué le pasa a la sustancia A con el tiempo? Decae exponencialmente. Era el 100% y decae exponencialmente. ¿Se fijan? Esta es una curva S tipo Abrami. ¿Sí o no? Decae poco a poco hasta llegar a 0 en forma S. Y luego, ¿qué hago con el otro? Lo recorro. ¿Qué le pasa a B? Crece en forma de Abrami, llega a un punto máximo y luego ¿qué? Decrece. ¿Por qué decrece? ¿Quién se lo consume? C. ¿Qué le pasa a C? Crece hasta llegar al 100%. Hasta que todo se transformó en 100% de C. ¿Dudas, preguntas de cómo se hace el cálculo?